Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar, país o continente, desde donde nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, con el chino Enoch. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua, pronto libre. Y siempre comenzamos con la musiquita para que se vayan conectando. Compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, con sus contactos de Facebook, de Instagram, con sus contactos de WhatsApp. Compartan para que podamos alcanzar la meta de llevar el mensaje de la verdad, de la no manipulación, del mensaje sin interés personal, el mensaje de la lucha por la derrota de la dictadura Ortega Murillista y poder librarnos del neozapismo y el neosomocismo. Voy a poner la musiquita para mientras se van conectando. Daniel, yo creo en 7 días, los cielos y la tierra, y vos a Nicaragua en 7 días, la volviste mierda. Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada. Prometiste un canal, un sueño entero oceánico, pero solo quedó un charco. ¡Qué fiasco titánico! Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, un hombre sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza, ahora eres solo un viejo, qué triste danza. Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Daniel, tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes.
Bueno, nuevamente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Y entramos desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. País al que estoy muy agradecido, me liberó de la cárcel. Y es bueno hablar de esto porque de repente te encontrás, y voy a repetir, yo no tengo nada contra medios de comunicación, ni contra periodistas en general. Lo que voy a atacar, a como lo ataco yo, entro al 19 Digital, entro a todas las páginas de los cachorros que son manejados por la misma plataforma de la Secretaría del Ministerio de la Juventud y hacen pasar ahí como que son cuentas que la dirigen los cachorros. No, es para manipularlos. Y me meto y pertenezco a todas esas páginas y me enfrento con las páginas de ellos mismos, les aclaro, entramos al pleito, me dicen hijo de puta, me dicen sapo, imperialista, traidor. Y me meto al combate con ellos, político ideológico, en el 19 Digital, en el Canal 4, en la página de La Primerísima. Yo les recomiendo a ustedes que combatan también a los sapos en sus páginas. No los dejen en paz. Denle en guerra. Yo todo el tiempo que tengo libre, aparte de que tengo que andar buscando noticias como 10 horas diario, pero no noticias de periódico, y la información real del punto con la gente que me conoce, con sandinistas activos que están ahí porque no tienen de otra. Y yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Hay gente que cree que el frente es la última maravilla y puede controlar todo. Lo que tiene es que educa a sus militontos, ellos les dicen su militancia, en la cual más de un 90% del sandinismo histórico ya no está. Pero hay gente de los 80, bastante, y la nueva camada que son personas entre los 25 y 45 años que fundamentalmente salieron de UNEN. Es decir, si ustedes se fijan, la mayor parte de la nueva camada, del Chayato, del Danielato, es gente que salió de UNEN. Los dirigentes que ellos tienen es gente que salió de UNEN, de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que es la Unión de Estudiantes Universitarios, pues. Y podrán ver que en la generación de los 80 para acá, de la que ellos se preocupan en darle atención doctrinaria, pero no de ninguna doctrina política. En el caso de nosotros nos tocó la famosa doctrina de la izquierda, el marxismo y un sandinismo inventado que nunca existió, porque nada se basa en el pensamiento del sandino, porque al final siempre voy a repetir que el sandinismo como tal no existe. No existe ni un legado de Sandino. No existe un programa de gobierno de Sandino. No existió ninguna organización política de Sandino. Lo que existió fue una organización llamada el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que primero se enfrentaron con los conservadores, después se convirtió en Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, después del 27 de mayo de 1927, cuando se firmó el Pacto del Espino Negro y se dio el armisticio y que le compraron, creo que por $10 cada fusil a los que entregaron las armas.
en el pleito de los liberales contra los conservadores. Ahí se alza Sandino y sale el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y el 27 de mayo hace una proclama contra los gringos, contra los que llama Vendepatria, a los que señala a liberales y a conservadores, pero sobre todo a los conservadores. Pero lo interesante es que en junio, desde Yalí, manda una comunicación en la cual pide elecciones libres y que para mientras se dan las elecciones y se dé el proceso de campaña electoral, y esto hay que explicárselo a estos sandineros tontos, y les digo tontos porque a ellos no enseñan ni historia de Sandino, no hay educación política. Nosotros por lo menos, aun cuando manipulada, tuvimos cierta educación política y tuvimos cierto nivel académico, pero a estos se las dejan ir sin saliva. Mandan los comunicados y unos folletos de la Chayo y esa es la educación política. Decir, sí señor, no existe nada más que cumplir lo que se orienta desde el gobierno y mandan ejecutarlo a los barrios a través de las estructuras del Frente Sandinista y la Juventud Sandinista. Todos los programas de gobierno de la Promotoría Social Solidaria tienen a muchachos de la Juventud Sandinista que no son empleados del gobierno, miren qué interesante, pero que trabajan 24/7 y les dan una ayuda de 3-4 mil córdobas, pero quien se encarga de pagar esto son las alcaldías. Las alcaldías son los encargados de mantener el frente en el territorio. Las alcaldías no llevan ningún proyecto municipal autónomo. La autonomía municipal, no recuerdo cómo es que se llama, la ley 40 creo que, la ley 40 y su reforma de la ley de municipios, desapareció, porque aparte de eso desaparecieron los poderes del Estado. Y en este sentido hay que educar al sandinistero y a los sandineros que están allí, y los pobrecitos en determinados momentos son víctimas. Entonces, a los jóvenes los mandan, los jóvenes son los que reparten lo del usuracero, cualquier babosada que haya que repartir, mandan a los jóvenes. Pero a los viejos los ocupan para que hagan el trabajo en el barrio. Y les digo porque a mí me tocó. Entonces creo que los viejos deberían de exigir que los respeten, pero no lo van a lograr porque ellos consideran que ya los viejos son pocos. Entonces, en lo que se llamaron los CPC, que dejaron de existir en 2013, 2012, los consejos del poder ciudadano, los famosos CPSAPO, y después los convirtieron en gabinetes de familia, salud y vida, que hacían lo mismo, pues. Era el trabajo del barrio, el trabajo comunal, con una gran dosis de doctrina zapista, de la doctrina caudillista, para subirle el perfil a Coyoles y su mujer, igualito como tenía elevado el perfil Somoza y su mujer, y no doña Job, porque doña Job era una mujer muy educada, hizo muchas obras sociales, pero en los últimos años doña Job creo que ya ni vivía en Nicaragua, creo que se había, porque Somoza descaradamente vivía con la querida, que era la Dinora Samson, y la Dinora tenía la capacidad de hacer general a un coronel, o un teniente coronel hacerlo coronel. Es decir, la oficialidad de la guardia se plegaba o buscaba a la Dinora para que los ascendieran, y eran sapos de la Dinora como eran sapos de Tacho. Entonces ahora son sapos de la Chayo y son sapos de Daniel, con la diferencia
de que esa capacidad que tenía la Dinora de tomar decisiones no las tiene la Chayo. Le dan a creer a la gente que la Chayo tiene esa capacidad, pero es falso. Todo se planifica por un grupo de la mafia que está detrás de Daniel y la Chayo solo va a hablar. La Chayo no tiene control sobre un ministerio, la Chayo no es jefa de gabinete. Para eso está la mafia que lo controla, que es a donde se reportan. Y a mí me da risa que hasta periodistas me critican y me decían a mí, y algunos todavía, vos chino, vos no te enfrentabas a Daniel, vos te enfrentabas a la Chayo. Y la Chayo no era la cara del poder, aunque solo era la cara, pero era la cara del poder. Y nadie le levantaba las hojas a la Chayo. Le tenían más miedo a la Chayo que a Daniel, y yo me enfrenté a la Chayo casi 4 años. Pero es una jodedera, son hijos de puta manipuladores para crear división porque yo hablo. Aquí vos tenés gente que fue sandinista y que no son renovadores, que venían entre los 222, vos no los oís que los atacan. No los oís. Atacan al chino. Pero es que el chino habla. ¿Y quiénes son? Los periodistas que se hacen pasar por... Son 2, 3 decenas de periodistas en el exilio. Pero que son mediáticos o están en las redes, pues. El chino que atacaba a la Chayo y no atacaba a Daniel, que el chino infiltrado, que el chino traidor. Entonces uno me dicen traidores y yo les digo a los sandinistas, yo no soy traidor del sandinismo. Yo dejé el sandinismo cuando caí preso. Pero cuando yo estaba enfrentándome a la Chayo, yo estaba peleando por los estatutos del frente viejo, que había sido abandonado por la Chayo, por Lenin, por toda la pandilla de mafiosos, porque todos esos estatutos que hablaban de libertad de expresión, de igualdad de derechos, de crítica, de autocrítica, de combatir la corrupción, de combatir el uso indebido de los bienes y del Estado, de los bienes del Estado, de combatir el culto a la personalidad. Entonces yo me dediqué, en base a esos estatutos, a pelear dentro del mismo frente. Y lógicamente era más peligroso que cualquiera de los otros, que no minaban ni la ley de Nicaragua, mucho menos los estatutos del frente. Simplemente estaban a la bola y vergazos en contra, muchos hasta delincuentes, que andaban allí, que eran antipolicía, porque la policía los perseguía por delincuentes. Varios de esos, ahí venían varios con nosotros en los 222. Hoy los vas a encontrar haciendo mates de DJ. Así, en TikTok jamás, no dan la cara en la política ni en la oposición. Andan de DJ buscando cómo ganarse reales en TikTok. Lucha política no la tienen. ¿Por qué? Nunca la tuvieron. Simplemente eran ciertos sectores antisociales que se colaron en la lucha y son los que más me atacan. El resto ya sabemos, es gente con cierto techo, con conocimiento, pero en el dominio adentro del frente no lo tienen como lo tengo yo. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí. Entonces me dicen que vos enfrentabas a la Chayo. Si aquí de Daniel es quien menos se habla. Aquí a quien atacan es a la Chayo y me critican a mí porque me enfrentaba antes solo a la Chayo, dicen ellos. Cuando yo lo que me enfrentaba era la estructura. Lógicamente atacaba a la Chayo porque era la que ocupaban para marginar al sandinismo histórico, que era el sandinismo, el sector más honesto que existía dentro de la estructura partidaria. Fue marginada, sigue siendo marginada, y hasta el 2018 se acordaron de ellos, después que desde el 2007 para acá si fueron marginados, se acordaron de ellos, y tal vez un 5% de ese sandinismo histórico lo salió a apoyar y participó en la represión, en las operaciones de limpieza. Y en el caso mío, pues yo no apoyé la protesta del 2018. Todo el mundo lo sabe y siempre lo he explicado. Lo que comencé fue a enfrentarme cuando vi que utilizaron a los sandinistas históricos para ir a reprimir en el mismo 2018. Me compensé a enfrentar a ellos porque ya en julio todos los chavalos, los chayistas, porque estaba dividido entre danielistas y chayistas, supuestamente los danielistas éramos los históricos. Entonces
los chayistas, que en realidad es gente que la misma estructura de Lenín Serna creó en las universidades, jóvenes que los reclutaban y no se reportaban donde la Chayo. Los dirigentes se reportaban a la misma Secretaría de Organización desde finales de los 90 en las universidades. La Chayo nunca ha controlado ninguna estructura partidaria. A la Chayo la ven en un encuentro partidario, sí que ya no existen ni los encuentros partidarios, porque ustedes ven que después del 2011 no se ha dado ni un congreso para elegir, porque hay que elegirlos cada 4 años, al secretario general, para elegir a toda la estructura y la dirección nacional del Frente Sandinista. Desde el 2011 no se reúnen. Es más, no ha existido ninguna elección desde el 2006. O sea, yo creo que desde antes, más de 20 años, el Frente Sandinista no elige sus autoridades y hay que elegirlas cada 4 años, las autoridades del partido, porque allí están en los estatutos. Y no se ha dado ningún congreso para reformar los estatutos del Frente. Por eso, aquí hay un montón de nombramientos dentro del Frente que son ilegales. El secretario de organización lo elige el Congreso. La directiva nacional del FSLN solo la puede elegir el Congreso. Las estructuras del Frente Sandinista solo las puede elegir el Congreso y cambiarles de nombre. Por eso cuando inventaron al inicio el 1 por 1 de hombre y mujer solo para manipular a las mujeres, pero en realidad quienes mandan son los hombres, fue ilegal porque no habían hecho la reforma. Posteriormente el Consejo de Liderazgo Sandinista los convirtieron en unidades de victoria electoral, así se llaman hoy, V. Y así se llama la directiva del barrio. Y estos idiotas de los danielistas chayistas ni siquiera se dan cuenta de que eso es ilegal. Por eso el Frente Sandinista está ilegal y el Frente Sandinista debiera tener suspendida su personalidad jurídica. Para aquellos que les gusta decir personería, es personalidad jurídica, oiga, porque personería diría como un cachimbo de persona. No, es personalidad jurídica. Entonces el Frente Sandinista, ante la misma ley electoral, está ilegal. Ante la dirección de partidos políticos, está ilegal. Porque ha cambiado sus estructuras sin la autorización del Congreso. Porque no se ha llamado a elección cada 4 años de la directiva del Frente Sandinista y Daniel se mantiene ahí a huevo violando los estatutos. Estoy seguro que si llaman van a elegir nuevamente el secretario general a Daniel porque ahí se impone desde arriba, pero prefieren no hacerlo porque eso tendría que hacer, creo que fue para el 2006, la última elección que se hizo en Condega. Yo estuve ahí y apoyé a alguien, pues, que al final quedó y se convirtió en una mierda también, un tal Alejandro Cruz. Ahí está todavía, lo elegimos en el 2006, cuando yo era militante del Frente. Ahí está todavía y no ha vuelto a existir una elección que debe hacerse 4 años, cada 4 años, para que lo sepan estos idiotas, que el Frente tiene que elegir todos sus dirigentes desde el barrio, desde el municipio, desde el departamento, hasta el nacional, incluyendo al secretario general, cada 4 años. Entonces, Daniel, está ilegal, porque tuvieron cada 4 años que hacer la elección del... pero no solo eso, se tiene que elegir cada 4 años los miembros del Congreso, se tiene que elegir cada 4 años los miembros de la Asamblea Sandinista Municipal, la Asamblea Sandinista Departamental y la Asamblea Sandinista Nacional. La Asamblea Sandinista Nacional, después de las elecciones del 2006, yo no he sabido que se reúne.
se tienen que elegir los candidatos del frente por consulta popular, es decir, por una elección interna dentro del Frente Sandinista, elegir cualquier candidato a cualquier cargo público, pero también a los cargos partidarios. Entonces, cuando vos analizás todo eso, tenés que decirle al pueblo de Nicaragua, a los militontos, el Frente Sandinista es una organización ilegal en Nicaragua. El Frente Sandinista no está legalmente ante la dirección de partidos políticos porque sus autoridades no han sido electas desde hace 3, 4 periodos, sino que se ponen de dedo a huevo y no hay reforma dentro de los estatutos del Frente Sandinista para que esas autoridades se mantengan más allá de los 4 años. Entonces vienen al partido C por L, al PLI, no se le entregaron otro, pero al inicio lo hicieron, al Partido Restauración Democrática, el de Saturnino Cerrato, que había recién salido en el 21. Les quitaron sus personalidades jurídicas porque ocuparon pastores de esos infiltrados que han sido políticos, que los han metido a hacerse pastores, a que denunciaran de que se habían violado los estatutos en el partido de Saturnino. Nuevecito el partido. Lo mismo en C por L. Entonces les quitaron la personalidad jurídica. Habían elegido sus directivas legales, sus estatutos legales, sus reglamentos internos legales, sus estructuras municipales, departamentales estaban legal en los 3 partidos. Y les quitaron la personalidad jurídica aduciendo que habían violado los estatutos cada partido. Pero el Frente Sandinista, que tiene más de 4 periodos de no elegir sus autoridades, hablo de las autoridades partidarias, ¿verdad? El secretario político, el secretario de organización, el secretario de propaganda, el de la juventud, de cada 4 años tenés que hacerlo. Y no lo han hecho. Entonces el Frente, pero aparte de eso, han cambiado los nombres de las estructuras de manera ilegal. Y le echan todos los clavos a la Chayo. Y la Chayo no ha hecho ni mierda de eso. La Chayo no sabe ni cómo se llama. La Chayo, siempre se los digo, lo que hace es leer un hijueputa comunicado todos los días, después de mediodía, pero ella no tiene control partidario, no lo tiene, yo no sé por qué no lo quieren entender. Se reúnen con la Chayo, la reunión de los lunes, creo que la siguen haciendo. No es con la Chayo. Se reúnen con organización, se reúnen con Fidel, se reúnen... O les mandan la orientación, esto es lo que hay que hacer. Entonces, el Frente Sandinista, desde hace más de 15 años, debió haber perdido la personalidad jurídica. El Frente Sandinista es un partido ilegal. Y eso hay que decírselo a la gente. Que el Frente Sandinista en democracia tiene que quitarse inmediatamente la personalidad jurídica. Se tiene que proscribir. ¿Y qué trato de decir? Aquí uno va a proscribir el sandinismo. La mayoría de los sandinistas que yo conozco son honestos. Y discúlpenme. Es gente de los barrios, es gente hecha mierda. O trabajadores del Estado. Ah, fueron a rotondear. Sí, fueron a rotondear. Si no los corren. Pero con ir a rotondear no matan a nadie. Lo único que sí, legitiman la dictadura, eso sí. Pero tener una creencia o posición política no es delito en ninguna parte del mundo. Yo por eso siempre les saco en cara que desde el 1 de septiembre de 1919 existe legalmente el Partido Comunista en Estados Unidos y marcha 2 veces al año. Mañana les voy a presentar las marchas del Partido Comunista aquí.
Y no es prohibido. ¿Ya? Pero como quieren meter un pleito de sandinistas contra somocistas, de izquierdas contra derechas, a las cuales yo ya renuncié. Aquí uno tiene que ser partidario del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que proscribir? Una organización mafiosa que en determinado momento, querramos o no, ante el pueblo de Nicaragua, fue gloriosa, fue heroica, querrá o no. Y después la convirtieron en una mafia con estructuras de sicarios, matones, con estructuras ligadas al narcotráfico, con líderes de estructura que son los que mantienen la relación con el terrorismo iraní, con el terrorismo, con Hezbollah, con Hamas en Nicaragua, que son los que tienen las estructuras a través de migración, esas estructuras de mafiosos que ni siquiera son funcionarios del Estado, pero que controlan a funcionarios del Estado y hacen el tráfico ilegal de migrantes, que tienen la estructura que cobra miles de dólares por cada indocumentado que pasa por Nicaragua y que se entienden con organizaciones de traficantes de migrantes, de traficantes de ilegales para llegar a Estados Unidos. Por eso es que Nicaragua está en la mira. Uno de los puntos más seguros hoy en día para el narcotráfico es Nicaragua. Bodega de toneladas. Ya no quiebran toneladas. Si lo último que hicieron fue decir que habían quebrado 150 kilos y hicieron un gran escándalo. Y antes de llegar a Daniel, cada semana habían 2, 3 quiebres de 3, de 4 toneladas, de 1 tonelada cuando mínimo. ¿Lo recuerdan? Cuando le llamaron a Nicaragua, hasta a Enrique Bolaño, Nicaragua en realidad era el famoso muro de contención del narcotráfico. Desde que llegó a Daniel, se acabaron los quiebres de toneladas. Lo que comenzaron fue a involucrar como a Isacio, que tenía millonario en Ocotal. Ahí participó Edgar Sánchez, un poco de sinvergüenza, para robarle todos sus bienes. Lo metieron en narcotráfico y no le agarraron ni un kilo. Y les digo porque defendimos al hijo de él. Personalmente anduve en el caso del hijo de Isacio Beltrán. Sí, Isacio Beltrán de Ocotal. Y que diga el hijo de Isacio que es mentira. Por supuesto que ni iba a tocar, creo que lo volvieron a meter preso. Porque lo habíamos sacado. Y creo que está preso. Y le quitaron todito, le quitaron millones de dólares en propiedades, en ferretería, en transporte. Entonces, ocuparon las leyes y el narcotráfico. Uno, para garantizar el paso libre del narcotráfico. Ahí tiene bodegas en Estelí, bodegas en La Trinidad, bodegas en Ocotal, un degenere. Por eso es que ustedes ven mucha gente que no trabaja y no tiene familiares en el exterior, para decir que es con remesa, que de la noche a la mañana aparecen con casas de 2, 3 pisos en Estelí, hasta en Condega. En La Trinidad no digamos. Todo sobre esa carretera norte, miren. Ya no digamos en Rivas, que por ahí comienza la pasada, ¿verdad? O por Río San Juan. Y de todo eso se encargan las estructuras de la inteligencia policial, de la investigación de drogas, pero sobre todo la pandilla de Lenin Serna, que controla todos los organismos de seguridad. La penetración dentro del narcotráfico, el control del narcotráfico internacional, no lo tiene la policía. Lo tiene la Dirección de Información para la Defensa, y a mí no me va a decir Xochada Cristian, que era uno de ellos, coronel. Cuando me platicaba, mira, vamos a agarrar unos billetes, que no es qué, que no es cuánto. Estoy esperando todavía porque me decía, por ahí que aliviano. No, se llevó todos los reales la policía. Porque se competían, porque la información de la droga que iban a quebrar, porque solo quebraban
a carteles que no fueran el de Sinaloa o que no fueran el cartel de los soles o los ligados a la FARC, a Bolivia, al ELN, a toda la izquierda mafiosa, sino que quebraban a otros. Entonces, o hablaban con los narcotraficantes, como trabajaban con ellos, que le pusieran por lo menos un día y unos 50 kilitos para quebrarlos y quitarse el color de que no están quebrando a nadie, los famosos falsos positivos de los que hablaba Pablo Escobar. Eso lo hacía en Nicaragua y lo hacen degeneradamente. Entonces a veces la gente dice, fíjate que últimamente, ¿y cómo hacen estos maes? Que ahorita no le están prestando reales. Y ahí todo lo que lavan. De repente vos decís, y venían y hacían fama. La empresa tal viene a invertir a Nicaragua. Una empresa de ellos mismos que la fundaban hasta aquí. O en Guatemala, o en Honduras, o en Panamá. O en Europa. Eran de ellos mismos, pero con parte de la mafia internacional. Por eso tienen esa ligazón con Mauricio Yeli, que es hijo del mafioso de la logia masónica P2, Lucio Yeli, o Licio Yeli, los que asesinaron a Juan Pablo I, el hijo del que ordenó el asesinato de Juan Pablo I, Mauricio Yeli, embajador en España, embajador en Grecia, fue embajador en Argentina, y ahora es el que andaba de arriba para abajo en el Vaticano con el cardenal Mauricio Yeli. Mafia internacional. Si de Argentina lo sacan porque ya les están señalando, y embajador de Nicaragua, italianito, y Daniel lo nacionalizó en 2009, 3 años después que ganó las elecciones del 2006, y lo han dado embajador por distintos lugares, y ahora era la cara pública del campo diplomático que andaba acompañando al cardenal, ahora que murió Pancho, Francisco, y ahora que iba a agarrar León XIV en el Vaticano. Ahí andaba, ahí está en la foto, mañana la voy a pasar todita, para que miren, ahí andaba Mauricio Yeli, con el cardenal Brene. O sea, ese nivel, la mafia internacional con la mafia nacional, controlan los asuntos. Pero nadie quiere tocar esos temas, que en realidad es donde está el poder. Lógicamente, en contubernio, todo esto, empresas de maletín que lavan, ese truco, ahí me acaban de informar que lo de Baltodano, lo de Lenín ya sabemos que es pura paja, que ahí está tranquilo, y que lo de Bayardo es puro truco, y lo obtuve de una fuente, muchachos, al máximo nivel del frente, a través de alguien que lo puenteamos. No, hombre, es pura mierda, mentira. Es parte. Entonces dicen que lo que están haciendo es dándole un retoque. Entonces ya Bayardo para 80 años, ya Lenín 79, el ministro de Finanzas que también lavaba muchas cosas, 80, Bruno Gallardo. Todos son ancianos arriba de 75 años. Entonces ya están cacrecos. Entonces los mandan, hacen una bulla, pero ¿para qué es la bulla? Porque lógicamente que la estructura que tienen estas personas dentro del partido y del Estado y dentro de la mafia son gente de su edad, porque tienen a su camorra, tienen a su pelota en los cargos. Entonces los corren a este y corren a los otros viejitos que están ahí. Los mandan con una pensión equivalente a $1.500, porque es la máxima pensión que hay en Nicaragua, el equivalente en Córdoba a $1.500. Vaya, busque, eso está en el seguro. Esa es la máxima pensión de Nicaragua, el equivalente a $1.500, la pensión del seguro. Y a otros pendejos los engañan dándole 3.000 pesos con pensión reducida. ¡Córdobas! Ni siquiera $100. Entonces, el patín es que hay que ir retocando, porque hay que ir a acomodar a Laureano al frente del gobierno, pero Laureano no va a estar al frente de la mafia, van a estar los mismos. Los otros que le duelen las rodillas, que viven con achaques,
que constantemente no llegan a la oficina, pero entonces tienen un viceministro más joven, aunque en el caso de Hacienda de Lobola, y les están nombrando, pero no están nombrando figuras profesionales. En el caso del ministro de Hacienda o el de Finanzas, pues que es lo mismo, ¿a quién nombraron? Al hijo del ministro de Transporte, o sea, la misma mafia, ¿verdad? Entonces, ¿quién está haciendo las acciones ejecutivas en general en la economía del país? Laureano, el hijo del capo mayor. Pero la mafia que maquina no la cambian. Ahí sigue, por eso no tienen cargos en el Estado. Y algunos tienen cargos dentro del gobierno, pero no dan la cara como gobierno. Aquí han dicho que es asesor de seguridad. No le han quitado el... ¡Ah, no! ¡Está preso! Y te dicen, ¿han ustedes visto que el cargo del principal asesor económico de Daniel Ortega de Bayardo Arce se lo han cancelado? ¿Ha salido en la Gaceta? ¡No! Pero esa noticia no es noticia en Nicaragua, es noticia, no se sabe ni verga, la gente en Nicaragua ni se da cuenta, porque no hay noticia nada de eso. Cuando cambian a alguien, sale en la Gaceta. No ha salido el cambio de Bayardo Arce. No ha salido la cancelación del cargo como asesor de seguridad de Néstor Moncada Lao. ¿Verdad que no? No. Entonces lo que están haciendo es, como ellos están abriéndole las piernas y las nachas a China y que se las deje ir sin saliva, ellos necesitan, porque se están cubriendo con China. Ellos creen que el ejército chino los va a cubrir, que el ejército ruso los va a cubrir. Eso es falso. Pero venden esa idea para que la gente que medio los apoya, los siga apoyando y les venden la idea. Rusia, y ahí estaban apoyando a Irán en el cachimbeo con Israel. No miraban la manada de sapo. ¿Qué Israel? Eso es falso. Ahí está Irán descachimbado, ni saca la cara. Los deschicacaron. No dan, ni la cara dan. Los iraníes ahorita no se han fiado. Pero a lo interno le venden a la gente esa idea. Entonces, cambian a este, pero se hace necesario cambiarle su estructura. Pero ya ellos en años han ido entrenando a quien los van a reponer. A Laureano lo han estado entrenando, lo mandan a Rusia. Es raro el mes que no va a Rusia a entrenarse. Porque hay un entrenamiento como inteligencia, porque a todos estos funcionarios le tiene que dar el visto bueno, sobre todo Rusia, y los reclutan. Igual, después que triunfamos, uno viene a darse cuenta de un montón de cosas. Casi toditos los dirigentes del frente al máximo nivel los reclutó el G2 cubano, y a Carlos Fonseca, lo que me he dado cuenta en los últimos 3 años, es que lo reclutó la propia Rusia. Como en el 59. Así como lo oyen. Por eso las primeras guerrillas siempre venían cubanos adentro. El mismo ese de Renato Descartes, de Hernán Montero, pues, estuvo en el 59 aquí en Nicaragua. Y después estuvo con el Che en Bolivia. Y así era. Lo que pasa es que ya después los otros que fuimos guerrilleritos chapiollos y no estábamos a ese nivel, Bayardo Arce llegaba a mi campamento y no se acercaba a nadie. Ponían postas. A mí me tocó ser parte de la seguridad de las reuniones de unidad de la GPP en el terreno, en el Cerro del Zapote. Nadie se arrimaba y nadie sabía. Solo 2, 3, 4 de confianza nos damos cuenta que es lo que se estaba discutiendo para la guerra final. Y así mismo. Entonces, estas cosas, es bueno que la zapera lo sepa, porque el 90% de la zapera no se da cuenta ni nada, solo es chicheñol.
y ellos creen que están luchando contra el imperialismo, como en determinado momento yo lo creí. Y es cierto. Entonces, es bueno que se sepa ese tipo de cosas. Entonces dice que lo que están haciendo es un reacomodo para la nueva estructura económica privada y del Estado en la relación con China. Por eso es que ellos convierten en... No crean que es porque, uy, no. El modelo que están copiando es China. Porque todas las empresas que supuestamente les van a quitar a Bayardo, que no ha salido un solo ni decreto ni cosa por el estilo de que hayan expropiado a Bayardo. ¿Cuál es la propiedad que le quitaron a Bayardo? No hay. La propiedad que le quitaron a Álvaro Baltodano. ¿Qué le quitaron? Si eso es de Nicaragua. Es un recurso natural de Nicaragua. La geotermia. La comenzó Somoza. Quien más la desarrolló en los 80 fueron los rusos. La tuvo botada un tiempo Nicaragua y después la comenzaron a recuperar. Entonces ahora se van a meter los chinos y necesitan salir de la sociedad anónima donde mexicanos, familiares de la mujer de Álvaro Baltodano eran socios. Prácticamente a ellos es que le están robando. A Álvaro no le están robando ni mierda. Así es la concreta. Entonces, ¿qué es lo que le están quitando? La concesión. ¿Por qué? Porque la geotermia es un recurso nacional, porque se parte de los recursos volcánicos. Entonces es un recurso natural de Nicaragua. Entonces lo que tiene es una concesión y el Estado es el dueño de esa concesión. Te la da por tantos años por esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente esperaron que se cumplieran los 15 años y se la quitaron. Ya está, se les venció ahorita. Entonces, pero ellos necesitan hacer un escándalo para que nadie brinque. ¡Ay, qué preso Álvaro! No, si ya se le... Entonces a Álvaro lo zafan de que los familiares de la mujer que invirtieron millones de dólares en la geotermia le vengan a clavear. Más bien lo están protegiendo. Porque precisamente esa inversión de mexicanos, de los Monroy era una mujer de Álvaro. Y que él era la mujer de Álvaro, Baltodano Cantarero, el general. Y el papá de Álvaro Baltodano Monroy. La mamá, perdón. El papá y la mamá mexicana. Entonces los familiares mexicanos de esta mujer son los que invirtieron ahí. Porque estaba gacha. La geotermia estaba gacha. Fue descuidada en los 3 gobiernos. Entonces, esta geotermia, ¿qué es lo que hace? Produce energía. Al privatizarse temporalmente, porque se la dan a una empresa para que le explote por 15 años, esta empresa le vende al Estado la energía. Lo mismo hace César Zamora. Ahora, ahí está oyendo unos periodistas atacando a Álvaro porque estaba en esa empresa. Porque es el sandinista, ¿verdad? Y no estoy en defensa de Álvaro. Pero César Zamora, que es del capital clásico de lo que le llamaban la burguesía, o sea, de los ricos de sangre azul, o sea, que es el brother de los Pela, brother de los Ortiz Gurdián, hace lo mismo, pero esa es la vieja empresa privada. No, esa no es mafiosa, no le hace el mismo business de la explotación de la energía al Estado. Entonces, aquí, ahí es donde le doy a algunos medios la hipocresía mediática. Y no es tener nada contra los periodistas, pero es decirles la verdad. Yo no he visto condenar a los Pelas porque son los que le vendieron centenares de camionetas doble cabina para la represión a Estados Unidos, a la dictadura.
en el 2018 y actualmente. Allá andan patrullando en esas Hilux civiles, los paramilitares. Fue negocio porque fueron decenas y decenas de camionetas que obtuvo para la represión y que se le vendió los pelas. Claro que los pelas negociaron con la represión y siguen negociando con la dictadura. Entonces, bueno, ellos son empresarios privados. Está bien, pero tienen un compromiso moral. Y como esta oposición no garantiza ni mierda, entonces ese capital privado sigue con la dictadura. Pero igual de mafioso. ¿Por qué? Porque a ese capital privado, está el capital privado de la mafia chapioya, pues. Tenemos dos desgracias. Se unió la mafia chapioya de la piñata, y ya no solo de la piñata, porque la mayor parte del billete ya no es de la piñata, es del narcotráfico, de los 6.000 millones de la ayuda venezolana, los 500 millones que les mandó el Gaddafi en los 90, la lavandería del narcotráfico, el pago de piso que hace el narcotráfico, los centenares de miles de ilegales que pasan por Nicaragua y las organizaciones de crimen organizado, del tráfico ilegal de personas, hacen desde Nicaragua. Les dejan millones de dólares a la dictadura. A eso le juntás como 70.000 presos que han liberado, en lo que tienen de estar ahí 2, 3, 4 veces al año. Liberan miles de presos y es un gran negocio que el más chapioyo paga $3.000 por una pena mínima para que lo saquen, pero hay hueputas que tienen reales y tienen delitos grandes que pagan $20, $30.000 y salen con los indultos. Entonces, ese es el indulto es una industria, bueno, ni siquiera es indulto porque no lo aprueba la Asamblea, pero la gente ya le dice indulto, pues hablemos del indulto penitenciario, porque es una facultad del sistema penitenciario en sus modalidades de cumplimiento de la pena. Está la prisión efectiva, está el régimen semiabierto, está el régimen abierto y está el régimen de convivencia familiar, que ese es el que le dan a los delincuentes. Incluso ese régimen de convivencia familiar, que es el negocio del indulto o de la liberación, es una nueva industria. Igual Lenín Serna estableció la industria de la venta de sentencias. Y Vinón la venta de sentencias. Vinón. La venta de sentencias del Poder Judicial. Entonces es una mafia y los pobres chapioyos que no te vas, te quedas, que es lo que le decían a Somoza, ahora le dicen el comandante se queda, es la misma mierda. Esos pendejos ni cuenta se dan de lo que estoy hablando. Y creen que el comandante se queda, o el Mocliniel, creen que liberó Nicaragua, porque les han cambiado, les están cambiando totalmente la historia. Por eso es la lucha que dice Milei. Una de las luchas principales que hay que ganarle a los zurdos de mierda, dice, es la batalla cultural. Porque desde chiquito te están enseñando que Daniel es héroe, que la Chayo es heroína, filósofa, filántropa. Y ya, y los pendejos desde chiquitos, ahí andan los chavalitos en los actos y se ponen orgullosos y los ponen a gritar. Y eso ya le va metiendo en la cabeza y lo llenan de mierda. Los intoxican de la doctrina del culto a la personalidad. Y ni cuenta se dan los pendejos. Todo esto es lo que pasa dentro de esa mafia. Y les voy a traer ejemplos en los próximos videos para que se den cuenta, porque aquí vienen un poco de tontos. Hay una periodista, yo no menciono nombres porque no me voy a meter a esos rollos, pero yo creo que, chino, que vos le volás verga al periodista, yo no digo nombres, yo digo hechos. ¿Vieron cuando quisieron inventar nuevamente el culebrón de que se había agarrado a balazo a Lenin y lo habían capturado en Jinotega?
Y el mismo día le volé verga que ya dejen de estar jodiendo a la gente, engañando al exilio, desviando la atención de lo que tenemos que hacer. Y, por un lado, yo estoy de acuerdo con la teoría de la implosión, porque ese es mi trabajo. Eso es lo que yo hago desde aquí, debilitarlos, hemos causado deserciones. Y lo que yo les digo, que tenemos un comandante aquí, gracias a ese tipo de trabajo. Sí, lo tenemos. Lo tenemos. Y tenemos rato de tenerlo aquí. No va a sacar la cara, pero toda la gente que se ligó a él, y es una persona que no tiene las manos manchadas de sangre, sabe que el maje se fue para Estados Unidos. Y allá no lo dicen porque no sabe qué. Y aquí también pues hay que mantenerle pues la seguridad al hombre. Pero se logró con este tipo de trabajo. Y no solo uno. En Europa hay otra manada. Hay gente incluso que se ha desertado y tiene miedo de venirse a Estados Unidos porque al igual que el chino era antiimperialista. Entonces se van a Inglaterra, se van a Canadá, se van a España. No se van a Costa Rica porque ahí los matan. Ahora, lo que a mí me extraña, que los medios donde nacen los culebrones de periodistas supuestamente radicales y que lo que hacen es más atacar a la disidencia que atacar a la dictadura. Y atacan a la disidencia que hoy es opositora, que es un 40% de la oposición, para que no nos unamos, para que no nos acepten. Y se dedica a un ataque constante y ahora andan hablando maravillas. Por eso es que hay una periodista que andaba queriendo manipular las confiscaciones. Más del 70% de la gente que le estaba comentando la atacó, borró toditas, incluyendo los dos comentarios míos, y los ha borrado de todo y solo deja los de él. Pero además tiene una manada de bots. Vos te das cuenta cuando son bots, repiten lo mismo los que te comentan. Repiten lo mismo. ¿Saben lo que es los bots, verdad? Es un seguidor falso o es un amigo que tenés en Facebook pero que es falso. Te lo da una máquina y vos pagás por eso. O sea, vos podés conseguir seguidores y se los pagás a Facebook. Y Facebook te salen. Entonces, pues de repente encontrás a alguien que tiene 100,000 seguidores y tal vez solo tiene 3,000 porque tiene 97 bots. Entonces, fíjense que los comentarios generalmente son cortos y que mucho se repite lo mismo. Pues decir, a esta persona los comentarios son de alabarla, pero casi todos dicen lo mismo. Están programados. Entonces, y borran los comentarios de la gente que los critica. 60-70% estaba en contra de lo que estaban haciendo, porque el objetivo no era demostrar lo injusto de las confiscaciones. Y en esto de las confiscaciones voy a ser claro. La gran mayoría, más del 85% de los confiscados fueron indemnizados, incluyendo los Somoza. Álvaro Somoza, que ahí anda hablando paja, se mantuvo haciendo negocios con la dictadura desde el 2006. Y fueron a través de la dictadura que ellos y sus primos consiguieron los contactos y sentencias en la corte, porque eso lo controlaba la dictadura, a favor de ellos y que les devolvieran y los desconfiscaran. La Corte Suprema siempre la controla el frente. Como migración, como la policía, como el ejército, como el sistema penitenciario, siempre lo controla el frente. En 2022 se vino para Estados Unidos, después que vendió todas sus empresas. Se vino de nuevo a instalarse aquí y nunca lo confiscaron. Le quitaron la nacionalidad, pero desde el 2000 hasta el 2022 se mantuvo en la dictadura con sus empresas. Vendió todas sus empresas a Álvaro Somoza. Nada le han confiscado, igual que nada le han confiscado a Gallardo Arce. Es otro el rollo. Entonces, por eso es que estaba Álvaro Somoza alabando a esta muchacha que andaba. Pero cuando vos revisás y está hablando a las confiscaciones, el ataque se centran
Estos son los confiscadores y salen como 40 nombres. Hasta Luis Carrión, que todo el tiempo Luis Carrión vivió en una casa que le dio su papá, de los 9 comandantes. El único. Y lo digo porque era de la seguridad personal. Yo, fundador de la seguridad personal, subdirector de la Escuela de Seguridad Personal del país, Modesto Duarte. Y no me van a decir mierda porque los conozco. Luis Carrión vivía en una casa que le regaló su papá, don Luis Carrión Montoya, dueño y fundador del restaurante Los Ranchos, que era el restaurante más famoso en aquel tiempo, de Nicaragua, y hasta el más caro. Ahí por la Cancillería, por donde fue la Cancillería, por donde era el Esquimo, pues. Ahí estaba Los Ranchos y creo que ahí está todavía. No sé, pues don Luis se murió, a Luis lo confiscaron, hijo. Y entonces, ¿pero qué trató de hacer esta periodista? De hacer ver como confiscadores a la disidencia sandinista. Entonces, vos ves la mala intención cuando el énfasis lo hace entre la disidencia sandinista que está en el exilio. ¿Para qué? Para ser rechazada. Pero de repente, y comienza a hablar de la gran casa de doña Salvadora Somoza, porque eso no comenzó con eso, comenzó antes. Y comienza lo confiscado a los Somozas, como que si los Somozas eran una maravilla. Siempre voy a decir, lo peor que ha hecho Daniel Ortega, además de la represión, pero ya como dictadura personal, bueno, para mí son 500 muertos, ¿verdad? Pero aparte de eso, asesinar y traicionar a sus propios compañeros. Pero todavía no ha bombardeado las ciudades. No hablan de eso. Hablan de las propiedades que le quitaron a Somoza. No le dicen que Somoza le robó a los alemanes sus propiedades. No le dicen que Somoza se apoderó de un montón de cosas. Aparecían comprando empresas, acciones. ¿De dónde lo sacaban? Ah, los coroneles y generales de Somoza les compraban a precio de guate mojado, y si no les compraban, se las arrebataban. Conozco casos. Ahí tengo ahorita a José Miguel Murillo. Ahí está. Como un coronel a huevo la venta de la propiedad de su papá. Ahí está, José Miguel Murillo, ahí lo tiene. Entonces te ponen como que era una maravilla. Entonces, la mayoría del pueblo en los primeros años estuvo de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Después ya Fidel Castro comenzó a controlar a estos pendejos, ya los controlaba. Comenzaron a traicionar a la empresa privada, comenzaron a traicionar el programa de gobierno que se ofreció, comenzaron a hacer la ley de ausente y comenzaron a confiscar a todo el mundo. Pero no te confiscó la Dora María Telles, no te confiscó Luis Carrión, no te confiscó a todos los de la disidencia que mencionan. Estos son los confiscadores, no. 2 ministros de justicia hubieron en la revolución, y ese era el ministerio que se encargaba de las confiscaciones y de poner a nombre del Estado esas propiedades. Entonces, quien te confiscaba era el Estado, lógicamente dirigido por estos hijueputas. Y había una manada de profesionales ahí, entre ellos aquel Danilo del programa Buenos Días. Ese también fue confiscador. Ahí trabajó en el Ministerio de Justicia. Danilo Lacayo. Ahí trabajaba. Creo que le decían Chiricuto, algo así. ¿Se acuerdan de Danilo Lacayo? Buenos Días, Nicaragua, un programa que tenía ahí en el canal 10 o 12. Que hablaba así. Como Fernando Caldera. Ahí como yo, pues. Confiscador, pero como funcionario. Pero el que te confiscó fue el Estado, no una persona. Y esto creo que hay que aclararlo bien. Pero como que la confiscación fue inventada por los sandinistas. No, todos los que iban llegando fueron confiscando. Y eso es importante. Yo creo que la gente debe manejar esto.
Hoy hizo una excelente ponencia Enrique Sáenz. Yo ya había hecho en dos videos había señalado esta malintención, porque el objetivo, y por eso es que decimos, trabaja para la dictadura, la única manera de tratar de apartar a la disidencia para que no se unan aún con estos trucos, es que trabaja en la dictadura. ¿A quién le conviene que no nos unamos a la dictadura? Y si ustedes ven, están ya reconocidos quiénes son los que se dedican únicamente a atacar a la oposición y los que hacen énfasis en la disidencia para que no nos unamos, y andan exaltando a los Somoza, y entonces quieren que en el exilio nos enfrentemos los viejos sandinistas que abandonamos el danielismo contra los viejos somocistas. Quieren hacer un pleito de somocistas y lo han logrado en los medios de comunicación. Entonces, ese es uno de los mecanismos que han utilizado para mantenernos divididos. Miren este trabajo del doctor Raúl Aguilar. Y pónganle mente, porque tal vez me dilate como unos 5 minutos en esto, pero yo creo que más no se vayan, que le pongan mente. El eterno problema, la propiedad urbana de Nicaragua, la propiedad urbana y rural. El tema de confiscaciones y expropiaciones, robos y ajustes de cuentas, no es nuevo en Nicaragua. Remitirse a investigar, que esta fue la mala intención de lo que han estado haciendo, remitirse a investigar en la historia reciente, en los últimos 50 años, no es suficiente, y ni siquiera en los últimos 50, en los últimos 45. Remitirse a investigar en la historia reciente, en los últimos 50 años, no es suficiente. Aunque es tentador porque hay más datos y casos con datos y detalles disponibles. Pocos saben que antes de fundar Max Center, pasé por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por el Instituto Boston para Economías en Desarrollo, cuya sede estaba en esos años, a principios de los 90, en los alrededores de Washington, D.C., en Bethesda, Maryland. Biden, que es el Instituto de Boston para la Economía en Desarrollo, tuvo un importante papel en las políticas públicas en Nicaragua. Pónganle mente, esto es importante, porque a mí no me gusta hablar babosada. Y ya saben que yo no me giro, mi programa no seguía ni parte a partir de la noticia manipulada. Este es un documento de Estados Unidos, esto es asuntos que hizo Estados Unidos. Estaba en Bethesda, Maryland. Tuvo un importante papel en las políticas públicas en Nicaragua, como firma privada consultora de orden internacional en temas económicos entre los años 93 y 2002. Por casi 10 años, primero en el proyecto Nepal, Núcleo Especial de Políticas Económicas y su implementación, que funcionó en el 4º piso del edificio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el mandato de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y luego en los diferentes proyectos nacionales, tales como la estandarización de los bonos de indemnización, mercados de tierras rurales, tenencia de la propiedad en Nicaragua, costos y tiempos de legalización, y en general varios proyectos de asistencia técnica en temas económicos, desarrollo al país, fondos principalmente de USAID. O sea, de la USAID, de la que tienen suspendida ahorita, que solo creen que ha financiado a la oposición. No, al gobierno de Daniel Ortega le financió con cantidades increíbles de millones. A doña Violeta Luzay la financió como gobierno en estos proyectos. Al gobierno de Daniel igual, a la oposición igual, a todo mundo. Fondos principalmente de USAID donados a los gobiernos de turno. Estamos hablando entre 1993 y 2002, ya estaba Bolaño.
sea que agarró también Arnoldo. Entonces dice aquí, uno de mis antiguos mentores, jefes, se trató del doctor John Stratman, nació en 1932 y murió en 2007. Profesor emérito de la Universidad de Wisconsin de Economía Aplicada y Agrícola. Oigan bien, el doctor Stratman estuvo a cargo del mejor esfuerzo para contribuir a la resolución de las disputas por la última ola de expropiaciones y confiscaciones extranjeras en la década de 1980 a 1990. Bajo su liderazgo se logró incluir los bonos de indemnización en los mercados de capitales internacionales, incluyendo las bolsas de valores de Wall Street en USA y el mercado europeo en Euroclear y Cedel. La firma de abogados Cleary Gottlieb, Sting and Hamilton y The One Liberty Place de New York estuvo a cargo de la redacción del contrato entre el gobierno de Nicaragua, representada por la tesorera María Lourdes Chamorro Benar, y los bancos intermediarios en el extranjero para vender los bonos de indemnización. Miren bien, que incluía el Bankers Trust. Stratman se enfrentó a un problema centenario, la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la propiedad en Nicaragua y las cadenas históricas de un problema que se arrastra desde el siglo XIX, las confiscaciones. Y me atrevo a decir que desde tiempos de la colonia, tal como lo ha retratado Humberto Belli, que es de los más radicales antisandinistas, Buscando la Tierra Prometida, Historia de Nicaragua 1492-2019. Entre el año 1990, recién, miren que hay gente que se corre de cosas importantes, solo quieren oír a veces cuechos, ¿verdad? No son cuechos, pero solo lo amarillista, para uno, ¿verdad? O a quien denuncio. Pero pónganle técnicamente a dónde está el asunto. Entre el año 1900, que asumió la presidenta Violeta Barrio, y 1999, ya en el gobierno de Arnoldo Alemán, aparecieron decenas de reclamos de propiedades sobre los que hoy simplemente se denominan la piñata. Reclamos muchas veces con fundamento, pero otras veces fuera de lo razonable, sobre todo en los casos en los que algunos de los propietarios tenían hipotecas vencidas pendientes de pago en la banca local. ¿Ya? Tenían hipotecadas las propiedades cuando los confiscaron. O esperaban exageradas compensaciones por el daño a sus propiedades o por no haber recibido en tiempo y forma la compensación debida. Obviando el hecho que todo el país había estado sumido en una guerra civil entre 1978 y 1979 y que muchas propiedades sufrieron deterioro por abandono o por efectos de la guerra misma, tales como en el caso de Estelí o Masayas, ciudades que sufrieron bombardeos e incendios indiscriminados por el gobierno de Somoza de Baile. En otros casos, les desbarataron, eran propiedades desbaratadas por la guerra y el bombardeo de Somoza, y las venían a reclamar nuevas. En otros casos, el Estado mismo pasó a hacer uso y usufructo de dichas propiedades para reconstruir un país en ruinas, como por ejemplo ocurrió en Estelí, donde la primera oficina de la Procuraduría y el Registro Civil pasaron a operar en una casa de un particular de la esquina sureste del Parque Central, cuadra y media al oeste. Así que tratar de reducir la historia de la propiedad en Nicaragua a los reclamos que con todo derecho tenían que ejercer los ciudadanos estadounidenses, reportados en el informe de 1992 de la Comisión Republicana, que es el informe manipulado que leyó la periodista esta, que siempre saca. Reportados en el informe de 1992
de la Comisión Republicana del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de agosto de 1992 realmente se queda corto, dado que el problema es más complejo y sobresimplificación del mismo nos lleva a aguas oscuras que oculta casos controversiales de abusos que no están en el reporte. Abusos que se dieron en ambas vías de parte del Estado de Nicaragua, pero también de algunos reclamantes confiscados, entre comillas. Mientras que otras familias nunca recibieron de una sola indemnización, o casos de robo descarado en periodos anteriores de los 80, antes de los 80, como relata Roger Fischer Sánchez, que denunció las artimañas legales, le robó la propiedad de la mina de su bisabuelo Elías Pastor Agurdián durante el gobierno de Somoza. Está de más decir que Donald Spencer aparece como reclamante en la lista de informes republicanos de 1992. No debemos hacernos los ciegos ante un problema que tiene raíces profundas heredadas por la mala administración en la colonia y que tal pareciera se ha quedado inoculado en el ADN de los gobernantes nicaragüenses y del ciudadano, sin importar a qué partido o ideología política supuestamente representa. Después de los gobiernos conservadores, pasando por el periodo de Zelaya, luego los Somozas hasta llegar a 79 y los 10 años de gobierno del Frente y los gobiernos posteriores, porque nos guste o no, las piñatitas siguieron. Otros ejemplos concretos, solo basta revisar lo expropiado y confiscado que sufrieron los jesuitas por parte del gobierno del presidente Zavala, conservador, entre 1881 y 1885. Confiscaron a los jesuitas, los conservadores. Ahí donde andan los chamorros. Que culminó con la privatización de las tierras eclesiásticas en 1887. Más tarde, con Zelaya liberal como nuevo gobernante, se dio una nueva ola de confiscaciones y expropiaron a la Iglesia Católica y eliminó de tajo las tierras comunales, Zelaya. En eso sin entrar de lleno al siglo XX, cargado del periodo somocista y luego de los 10 años del FSLN. Ambos periodos solo influyeron con las mismas malas prácticas sobre la propiedad en Nicaragua, que parte del problema es que a muchos casos los registros no existen, los han desaparecido o se han quedado en las diversas guerras que han sufrido Nicaragua. Veo con simpatía como algunos periodistas acuciosos se han lanzado a revisar la historia del país. Sin embargo, reducir el problema de la propiedad en Nicaragua a un determinado periodo, si de verdad se quiere llegar a fondo de las raíces históricas de este problema, se deben de dejar de lado los apasionamientos coyunturales y entrarle de lleno a la miel de la historia. Tarea nada fácil que amerita un esfuerzo comunitario responsable. En mi propia familia tenemos registrado varios casos de robos de propiedades sufridos por bisabuelos, Leonor y Josefa Altamirano en León, y Antonia López y Salomón Rashid en Somoto. Abuelos, la confiscación de don Alejandro Aguilar Robleto y otros parientes. También el mío propio en el año 2003 en Managua. Casos que detallaré en otro capítulo. O sea, que cuando Bolaños estaban confiscando también. Casos que detallaré en otro capítulo. ¿Estará el futuro Estado de Nicaragua dispuesto a indemnizar a los que hemos sido afectados y, lo que es más importante, a poner punto final al robo descarado de propiedades en el país? ¿O solo le echarán tierrita y se harán de la vista gorda? Cambiarán los gobiernos, pero las prácticas corruptas continuarán ad infinitum. Trabajo del doctor Aguilar y bibliografía del doctor John Strandman y en el equipo del instituto de Estados Unidos que les dije al inicio. Entonces, aquí han vendido una gran mentira, como que las confiscaciones se inventaron en el 80. No hubo confiscaciones cuando Bolaños. Ahí está el hombre reclamando.
Hubo confiscaciones, confiscaron a los jesuitas, los confiscó Zavala en 1881, presidente conservador. A la Iglesia Católica la confiscó Zelaya. A los alemanes de Nicaragua los confiscó Somoza García. Entonces aquí hay un montón de mentiras, pero lo más malintencionado es no referirse a personas que fueron indemnizadas por sus confiscaciones hasta 4 veces, 3, 2, la misma propiedad. Llegaba doña Violeta, los indemnizó Bolaños, los indemnizó. Y algunas indemnizaciones, como parte de la corrupción, las hizo el Frente. Ya con Daniel después del 2007. Lo lindo de todo este paquete es que quieren girar las confiscaciones alrededor de líderes disidentes del Frente Sandinista para desprestigiarlo y no permitir la unidad. Ese es el objetivo. Le están haciendo el volado a la dictadura. Y generalmente quienes inventan estos culebrones, extrañamente no salen de Costa Rica. Y ese es un gran peligro, estar en Costa Rica, y supuestamente somos opositores. Póngale mente a eso. Los culebrones salen de Costa Rica. Los medios que inventan culebrones están en Costa Rica y los periodistas también. Ojo con eso. Póngale mente, están más cerca de la información de Nicaragua o de los oficiales operativos que como inteligencia del sandinismo los atiende. Porque repito, a mí no me van a contar cuentos. Son decenas y decenas de periodistas que reclutó el departamento F4 durante todos los 80, los 90 y sigue existiendo esa especialidad dentro de la seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa, que recluta periodistas. Y aquí hay un turco de periodistas reclutados. Y cuando hablo aquí hablo del exilio, a Costa Rica, España. Y por eso es el ataque. A veces desvían la atención a cosas que no tienen que ver con la lucha contra la dictadura y están haciendo desviación hacia el objetivo falso, desinformando y ahora tratando de aumentar la división. Todos los disidentes reconocidos que están en el exterior, incluyendo los de UNAMOS, yo no pertenezco a ningún partido, ni a ninguna organización. Todos perdimos las nacionalidades. A todos se les mandó a confiscar desde el 2023 que salimos de Nicaragua. A los 92 reconocidos. Pero estos hacen énfasis solo a los que fueron sandinistas. Ahora, el que no tiene las manos manchadas de sangre tiene que tener cabida en esta lucha. Por eso no aumenta la lucha. ¿Por qué? Porque miran este pleito de perros y gatos con tal de desprestigiar a un sector para que no nos unamos. Porque la verdad es esa. Le hacen el volado a la dictadura porque el objetivo es que no nos unamos. Y por eso es que desconfío de este tipo de periodistas que hace eso. Y ustedes, audiencia, tienen que aprender a analizar. Hay un grupo exclusivo, me lo cambian constante, en YouTube, que es donde más audiencia tengo. No la tengo más que aquí, pero por lo menos en vivo. Todos no tienen suscriptores sus canales. Y el que tiene 2 o 3 suscriptores. Y pasan 24 horas atacándome. Y no dejan de ver mis videos todos los días y el enfrentamiento. Los tienen para eso. Igual que a periodistas los tienen para eso. Y nunca he dicho que son todos los periodistas. Y por eso yo no menciono nombres. Porque ustedes tienen que aprender a leer entre líneas. Nadie, y lo voy a repetir, yo creo que mañana ya me pasan, que tiene ya varios años que Laura María no es dirigente de la directiva nacional ni internacional del MRS, hoy UNAMOS, ni Luis Carrión, ni Hugo Torres, cuando murió ya no era un dirigente de la directiva nacional, ni Víctor Hugo. Desde el 2021
entregaron a gente joven, unamos, antes MRS. Pero ellos, para darle color a unamos, incluyendo los del estanque de Miami, estanque de agua podrida, porque se llaman tranque y nunca han salido de Miami, ni nunca han estado en Nicaragua, porque están aquí desde hace 30 o 40 años. Y esos son de los peores agentes de la seguridad. Y el objetivo es mantenernos divididos. Que la gente entienda, ay, ¿por qué no solo los que, por qué borró más del 60% de los comentarios la periodista donde la estaban atacando porque estaba buscando cómo dividir? Y siempre hace lo mismo. ¿Por qué viven en contra de UNAMOS, queriendo blanquear a Somoza, poniendo a Somoza como una maravilla, alguien que no se limpiaba las nalgas solo o sola, porque no solo es uno, en los 80? Y hacen ese trabajo. Vaya, pregúntele al mundo, vaya, lean los libros de historia. Somoza es un genocida igual que Daniel Ortega. Somoza traicionó a sus propios compañeros. Perdón, Daniel Ortega, a los muertos. Y mandó a asesinar gente. Somoza bombardeó las ciudades. Fueron decenas de miles de muertos. Y ustedes búsquenme una sola bomba en las 3 insurrecciones donde estuve. Una sola bomba que haya caído en las barricadas donde los guerrilleros estábamos combatiendo. No, todas las bombas caían sobre casas de civiles donde habían niños, viejas, ancianos, jóvenes, que no estaban con los guerrilleros. Yo no conozco todavía bombas que impactaron directamente en las barricadas, como le decíamos nosotros a los tranques. Vaya, búsquenme. Donde, no, las bombas están impactando en casas de los civiles. Ese era Somoza. Esos eran los pilotos de la guardia. Este otro cabrón, con otras técnicas, ¿verdad?, desbaratado familia, desbaratado a sus propios compañeros, preso de sus propios compañeros, torturado a sus propios compañeros, ya no digamos. Pero con nosotros que fuimos en un tiempo militantes del frente, el ensañamiento ha sido peor. Pregúntenle a Violeta Granera, pregúntenle a la Tamara Dávila cómo se ensañaron conmigo cuando a mí me llevaron al Chipote y estando en huelga de hambre lo que me hacían, y no se los hacían a ellos. Y entonces yo me acuerdo cuando le dijo, en una Navidad que estuvimos aquí, le dijo a una sobrina mía que estuvo ahí el año antepasado, vieras cómo se ensañaron con él, le dice la Violeta Granera. Porque a nosotros nos trataban peor, porque nos decían que eran traidores. Y yo no traicioné. Violaron principios en los que yo creía y me puse a reclamar. Y quienes violaron esos principios son, en todo caso, los traidores son ellos, Daniel Ortega y su pandilla. Ellos son los que no permiten la crítica, la autocrítica. Ellos no permiten que denuncien la corrupción. No permiten que denuncie el culto a la personalidad. Y todo eso está prohibido en los estatutos del frente, que no dejan que ustedes, sapitos, conozcan. Búsquenlos, ahí están. Estatutos del FSLN en Google y léanlo y se van a dar cuenta que Daniel es el traidor, que su pandilla es la traidora. Están celebrando el Día de la Independencia, pendejo. ¿Cuál independencia? ¿Cuál? Nicaragua no tiene que estar en fiestas patrias. Nicaragua está de duelo. Decenas de presos políticos, centenas de muertos y torturados y desaparecidos. Traicionados los mártires del mismo frente. Traicionados los que fuimos sus compañeros y encarcelados. Confiscados y desnacionalizados. Tienen que entender ya la poquita zapera que le queda a la dictadura,
que el traidor es Daniel Ortega, que el traidor es Lenín Serna, que el traidor es Álvaro Altoano, que el traidor es Bayardo Arce, que la traidor es La Chayo, que el traidor es Juan José Uda, que el traidor es Glauco Robelo, que el traidor es Payín Castillo. Estoy hablando de la verdadera mafia. Que el traidor es Cuervo Guerrero. Traidor es Horacio Rocha. Traidores son los ministros y los dirigentes nacionales de la juventud. Yo creo que hasta a nivel departamental, ya a nivel municipal, son unos pendejos que ni saben cómo se llaman. Tienen que ir oyendo. Y yo estoy seguro que me oyen los sapos, porque el 67% de mi audiencia de Facebook y de mis videos está en Nicaragua y el 63% de YouTube. No, al revés, 63% de Facebook y 67% de YouTube. Fiestas patrias. Fiestas patrias cuando se retiran del UNESCO para poder retirar de las áreas protegidas a la reserva de Bozaguán, la de Metepe y la de Río San Juan, y hoy la están devastando porque ya no hay control internacional al retirarte del UNESCO sobre las reservas de biosfera, sobre las reservas naturales que tenemos, que las estaban reconocidas como patrimonio de la humanidad y había control. No, ellos necesitaban, ¿para qué? Porque ya está inundado de chinos la zona de Río San Juan, ya está inundado de chinos las minas en Bozaguás, ya está minado de chinos, de Murra para allá, ya está minado de chinos la reserva de Indio Maíz, ya está minado de chinos la zona de la mina de la India, la mina de Limón. Ya no digamos en la Libertad Chontales, en toda esa zona. Por favor. Eso se llama el nuevo colonialismo chino. ¿Independencia cuál? Idiotas, militontos. ¿Cuál independencia? Ustedes los engañan. Es tiempo de que alcen su ojo, por lo menos se aparten si no tienen los huevos. Y se den cuenta que al igual que los españoles nos vinieron a llenar con espejitos y se llevaban el oro, los chinos le meten espejitos chinos, zapatos que no sirven, tornillos que no sirven, llaves y grifos que no sirven. Se los dan barato. Pero se están llevando el oro de Nicaragua, pendejos. Esa es la nueva colonia. Y tenés a los rusos controlando al ejército, controlando y entrenando a la policía, en contubernio con los chinos que hasta son aliados en la guerra de Ucrania. Tienen nuevos colonialistas, acabando con el comercio mediano y pequeño, inundándote de tiendas con productos basura. Dividido Nicaragua en consumidores de primera, segunda, tercera y hasta en cuarta categoría. En la primera están los danielistas de la élite mafiosa y los ricos históricos que ahora son sus aliados. Viajan a Estados Unidos, viajan en Europa, en hoteles, compran en el extranjero sus cosas o compran en las tiendas light o de la élite. En Nicaragua no compran nada chino, pendejos. Están los medio pelo que se sacrifican para obtener productos norteamericanos o europeos. Y otras veces pues se ven obligados a comprar tal vez lo mejor que tiene China. Porque China también tiene productos de buena calidad o de calidad aceptable, porque el control de calidad se lo exige, son los productos que meten a Europa. Las muñecas y juguetes aquí se les prohibieron, y muchos, porque tenían contenido de plomo y un montón de cosas y no pasaban los controles de calidad, pero son para los países desarrollados. Allá llegan a vender la basura y ahí es donde compran los de la tercera categoría. Los de la cuarta, que son como 5 millones, y está la tercera categoría, los que tienen complejo de Doña Florinda, que comen mierda y erutan pollo, comen gallo pinto y erutan filet miñón.
Y andan haciendo la mueca por dar a creer, y cuando pueden compran un producto regular y al escamote mandan a alguien que les compre en la ropuzada. Hasta en eso los tiene discriminados la dictadura. Los consumidores de primera, segunda y tercera categoría. Entre la tercera y la cuarta son las que compran la basura china. Y como tienen esa cultura de que comprar barato y no se dan cuenta que lo barato sale caro. Ese es el nuevo colonialismo. Chinos golpeando niños, chinos golpeando a nicaragüenses, chinos que no cumplen las normas laborales. Y si brincas, el gobierno y la policía sale a defender al chino. Esa es la nueva colonia. ¿Qué independencia se está celebrando hoy? Tienen la nueva colonia. Así es que hay que ir aprendiendo a leer o a ver las noticias cuando hay mala intención, por muy opositor. A mí me llama la atención que los opositores, supuestos periodistas opositores, que hacen eso, ninguno estuvo preso. Ninguno. Y salió tranquilamente por aeropuerto o por la frontera sin ningún problema. Aprendan a leer dónde está la manipulación. Y pónganle el ojo, que 100% seguro que ese tipo de periodistas le trabajan a la dictadura a través de la especialidad de diversionismo ideológico, que es la especialidad que desde hace 46 años atiende por la seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa, al sector de los medios de comunicación. Ojo con eso. Todo el que promueva la división, ojo, le trabaja a la dictadura. El miedo más grande que le tiene la dictadura al exilio es la unidad. Y ahora, cuando se le dio a conocer y se le dijo a Maduro, puedes irte a Cuba, le aguantan que se vaya a Cuba. Pero no te vayas a Nicaragua, papá, que ese es parte del dominó que va a caer. Ya se lo dijeron. Entonces, sapo, si no te ha manchado las manos de sangre, es tiempo que abandones ese barco. Porque si no la vas a agarrar. Porque vamos a rendir cuentas todos. Aquí hay varios, pues, opositores que tienen una cola que no es jugando. Tienen que rendir cuentas también. Y varios de esos les trabajan a la dictadura. Secretamente, porque los conozco. Hora, entonces, de reaccionar, nicaragüenses, y que sepan que sí, Daniel Ortega los ha hecho perder la dignidad a ustedes. Nosotros nos levantábamos con huevo contra todo. La misma contra se alzó con huevo, independientemente de quién la financiara, en los 80. Es tan grande el trabajo de zapa y de terrorismo de Estado que ha hecho la dictadura de Daniel, que hasta los huevos han perdido muchos nicaragüenses y la dignidad. Y te dicen, no, hay que callarse. Si uno se calla, no le pasa nada. O sea, y deja pasar las injusticias. A mí no me van a señalar de eso. Tuve los huevos desde finales de 2018 de comenzar a cantar verdades. Y no lo hice también, lo hice en 2012, en asambleas del Frente, y lo hice en 2019, en una asamblea de 1000 militantes en Estelí, que me di a conocer al mundo, ¿se acuerdan? Cuando el Chino Enoc se levantó en esa asamblea de militantes históricos. Entonces a mí no me van a señalar ni de traidor, ni de infiltrado. Primero porque no traicioné al Frente. Los traidores del Frente es Daniel Ortega y su pandilla, que ha violado una serie de principios que para mí eran buenos en determinados momentos de la historia, pero los violaron y están registrados en esos estatutos. Ellos son los traidores, no yo. Tampoco soy infiltrado. Primero, para estar infiltrado necesito estar en una organización. No, yo todo esto lo hago solo.
Y ahí me ando escondiendo. Trato de que no me miren, que no sepan dónde vivo. Pero es tiempo de reaccionar. La cosa viene fea, sapitos. La cosa viene fea y a ustedes les están vendiendo, idiotas, un cochonal, y que me disculpen la terminología, ¿verdad? Y que no tengo nada contra la diversidad, porque no la tengo. Pero es que es un cochonal degenerado, sin ideas. Por lo menos los que andan con la teoría esta de género, pues tienen algunas ideas y punto. Pero allá no, allá solo es el degenere, el bacanal, el vulgareo, tiktoker degenere, males o ejemplos para los niños, para los jóvenes. Y le ponen gran mente que tienen una manada de este tipo de personajes vulgares en cada canal, en cada medio de comunicación, en cada actividad, en cada estructura política. Allí los andan. Y ahora le han inventado lo del fútbol. Le meten al chocolatito con un peleador que no sirve y ya van 2 veces. Los shows de boxeo de influencers. Los tienen comiendo mierda con basura de espectáculos. Eso es lo que les venden. Un béisbol hijueputa de ni siquiera de 5ª categoría. Proyectos ya, carretera. Tienen como 5 años de retraso en ese tal. Y no han hecho el 50% todavía de la tal de esa pista que están haciendo. Investiguen, van a dar cuenta cuántos cientos de millones se robaron. Pero no solo eso, negocios redondos, se roban parte del presupuesto del financiamiento internacional para ese tipo de proyectos. Le pasan a la deuda externa de Nicaragua todo eso, pero las empresas que construyen son las empresas de ellos mismos. Es negocio completo, es una corrupción total, tráfico de influencia y todo. Y estos idiotas no despiertan. Despierten. Ojalá que no sea demasiado tarde. Yo sé que la mayoría de ustedes, Sandy Sapos, no tienen las manos manchadas de sangre. Muchos andan haciendo la mueca para que no los corran, otros porque tienen miedo, otros porque no tienen de otra, otros quisieran estar en la oposición pero tienen miedo, pero los divisionistas los corren. Mirá cómo atacan al chino y que el chino le ha hecho huevo. Así me han dicho. ¿Y ahí qué voy a ir a hacer? Dicen, van a decir que soy sandinista y me van a volar verga igual que vos. Mejor me estoy aquí, porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen esos divisionistas. Meter en miedo a la gente. Entonces, por eso es que hay un montón de gente que no se viene para Estados Unidos, se va a Canadá, se va a Inglaterra, se va a España. Pero aquí no tengan miedo, hombre, aquí nadie te va a agredir en Estados Unidos. Hay más posibilidades que me agredan a mí que a cualquiera de ustedes. Eso sí, ténganlo seguro. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch. Le habló Marlon Gerardo Saint Cruz, por supuesto. El Chino Enoch. Hoy hubo poca música. Pero si quieren algunas rolas, se las pongo. No, mañana. Le habló el Chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, 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 unidad. Y ojo, aprendan a ver las noticias y a ver la mala intención. Y cuando lo descubran, manden a la verga a esos periodistas, no los vuelvan a ver. Hay buenos periodistas, ahí está Miguel, ahí está Sergio Marín Cornavaca, el mismo Carlos Fernando, hay buenos periodistas. Y hay unos que solo sirven para joder, para crear división. Como dijo el poeta, bueno, discúlpenme. Unidad, unidad, unidad. Lucha por la unidad es fundamental. Pero también, no solo por mantenernos unidos, sino porque tenemos que legitimar las acciones que vienen. Vienen acciones económicas contra Nicaragua. Vienen acciones fuertes. El dominó que se le va a venir con Venezuela. China va a perder con Venezuela por el petróleo que se lleva más del 95%.
Nicaragua porque, si bien es cierto, el pago de la deuda externa es del Estado, la mafia sandinista ya no va a estar llegándole la coquita de la que sirven de trampolín. Los billetes del narcotráfico y el crimen organizado que lavan. Y pueden hasta perder el capital clásico, que nadie lo quiere tocar. Yo no quiero tocar el capital. Yo lo que quiero hacerles un llamado que moralmente se salgan de ese contubernio que tienen con la dictadura, porque ese capital clásico, los Pelas, los Zamora, los Gurdianes, los Ortigurdián, los Montealegre, el Piero Cohen, todo eso son el principal sostén económico del sistema. Como los tienen exentos dispuestos, como los dejan hacer lo que quieren, como tienen la libertad de vender a Estados Unidos porque los meten a los sistemas de zona franca y así evaden impuestos. Entonces, por eso están aliados, pero tienen que reaccionar también. Porque el pueblo hay que educarlo y decirle, mira, esos maes, también. Yo estoy en el entendido de que el empresario no es junta de beneficencia, pero también tiene que tener un poco de calidad moral. Y así como se sacrificaron en 77, 78, uniéndose a las luchas, haciendo los paros nacionales, háganle huevo, hombres. Si usted es como un nicaragüense, nadie anda buscando cómo confiscarlo. No, se trata de un gobierno democrático, promovido desde Estados Unidos, ¿por qué no? Aquí habrá que confiscar a todos los que se robaron la propiedad estatal, y no solo la estatal, la particular, la de las organizaciones no gubernamentales. Habrá que expropiarlos, tienen que devolver todo lo robado. Claro que sí. Entonces, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, le habló Marlon Sáenz Cruz, el chino Enoch, Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.